En primer lugar, muchísimas gracias por tanta expresión de aprecio. Es mutua y sé que es muy sincera. Yo recuerdo, para no empezar directamente con cuestiones académicas, recuerdo a los oyentes como, además de un enorme cariño que me une a Canarias, a cada una de sus islas y cada una de sus gentes. Lo llevo siempre en el corazón. Me acuerdo cuando hacíamos esas giras de enfermeras para el mundo, que acababan diciendo ellas, no, enfermeras para el mundo no, el mundo para las enfermeras. Y Cierto. eso me gustaba mucho, cómo a menudo pasa que en las profesiones o en los roles, a menudo con menos, esto diría yo, altura jerárquica, eh, es donde la humanidad late más fuerte, y es mi constante experiencia en la vida. Lo digo ahora que estoy rodeado de diplomáticos, estoy haciendo ahora los discursos de Borrell, que llega para hablar con el presidente de Cuba, y ay, cómo se embarra la política, cómo el poder llega a confundir a esa alma del ser humano que tiene siempre latiendo por amar, ¿no? En fin, para los que no conozco, yo creo que esto de la realidad virtual, ahora poco a poco impregnada de inteligencia artificial, lo que le falta es oxitocina, que además yo como médico he ido sabiendo, o por lo menos pensando, que sin oxitocina no somos nada, ¿no? Y que no nos olvidemos de los abrazos y de la conexión humana. Pero bueno, esto puede ser un aperitivo a otras formas de encuentro, sean en Canarias, sean en Cuba, todos tenéis allá vuestra casa, o en otros lugares. Os voy a contar un poquito más sintética mi trayectoria, y le daré al clic de compartir pantalla para enseñaros la presentación con algunos datos. Luego la quitaré para que luego también, mirándonos a los ojos, podamos tener algo de debate, si os viene a bien. Como decía Fran, yo estudié medicina y, y siempre tuve desde mi adolescencia, mis padres fueron emigrantes a Holanda, siempre en aquel tiempo sentí, digamos, fuera del franquismo, sentí una sensibilidad especial, ¿no? Por otros mundos, por otros desafíos, ¿no? Por otras religiones que ni siquiera en nuestra España de catolicismo único y pensamiento único eran difíciles de entender. Esa fue mi adolescencia, y eso es lo que me llevó a orientar incluso mis estudios, mis sueños de adolescente, que yo creo que siempre tenemos y prevalecen en todo lo que hacemos, o hay que intentarlo así, ir al mundo, ¿no? Ir a lugares donde además había mucha, bueno, en España en aquel entonces, hablo de los años 70, teníamos una competición, así cada plaza de médico tenía docenas de aspirantes, y el MIR tenía 1000 plazas para 30.000 aspirantes, y así estábamos. Y yo, bueno, saqué el MIR y quise estudiar, pero realmente lo que quería era ir a sitios donde, más que competir, había necesidad de mezclarse con aquellos desafíos, ¿no? Y entonces fue así que en los años 80 ya empecé a vivir en África y a trabajar como médico. Luego en los 90 de África Occidental fui al África subseptentrional, donde estaba explotando la epidemia del SIDA, que me ayudó a ver también la realidad internacional desde otro prisma. Yo creo que el siglo XX acabó con un hachazo a la justicia, ¿no? El SIDA dividía a aquellos que podían vivir por acceso a tratamientos y aquellos que estaban condenados a morir porque unas patentes se ponían entre ellos y la vida. Y así funciona el mundo, ¿no? Y con eso yo me involucré en varias luchas, aparte de trabajar en África rural, de donde salió aquel libro que ha mencionado Fran, el Manual del Médico Cooperante, cómo ser médico con recursos muy limitados en lugares donde no hay casi más profesionales de ese ámbito. Y entonces estuve implicado en el acceso al tratamiento con Médicos Sin Fronteras, la campaña de acceso que surgió de los fondos por el Premio Nobel,
y después, hablando con amigos, dije, no, hay que meterse dentro de las instituciones para intentar cambiar las cosas, ¿no? No solo estar en la alternativa de las ONGs. Y entonces entré en la Unión Europea hace 22 años, con el ánimo y con el compromiso de intentar hacer que al menos la Unión Europea fuera coherente con nuestros compromisos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta Europea de los Derechos Humanos, etcétera, que no hay que reinventar grandes cosas. El derecho a la salud debe ser universal y a una vida digna debe ser universal sin acotarse por las fronteras. Y en eso llevo 22 años luchando dentro de la institución esas ideas. Coordiné la política europea de salud global, la política de derechos de la infancia, a través de muchos compromisos con los huérfanos de SIDA, y luego acabé con un sabático de profesor en California, pues empecé a hacer los análisis, la reflexión, los estudios de la ética y la métrica de la equidad sostenible, que es lo que os voy a hablar hoy. Y en paralelo, pues seguí trabajando en la Unión Europea como jefe de cooperación, primero en México y ahora 6 años ya en Cuba. Así que esa es la trayectoria. Me ha tocado por lo menos conocer casi cada tipo de institución, internacional, ONG, académica, local, misionera, de todo tipo, y en todas partes y lugares uno ve gente maravillosa y esa es la gran esperanza, ¿no? No me gusta ninguna etiqueta, porque en cuanto quitas las etiquetas encuentras a los seres humanos y todos somos muy, muy parecidos y básicamente queremos querer y ser queridos y vivir de una manera más armónica. Y el mundo no está muy, digamos, no está siguiendo mucho ese latín. Voy a ver si me sale bien esto de compartir. Estoy poniendo la presentación, estoy compartiendo la pantalla, ¿sí? Decirme, Fran, si se ve ahora la presentación. ¿Se ve? ¿Se puede ver, Fran? ¿Sí? Sí, se ve. Vale, estupendo. Es que a Fran no le oigo. Bueno, pues bueno, os voy a hablar de la ética, métrica y propuestas para el bienestar global en la equidad sostenible, que es a lo que más me he dedicado últimamente. He intentado aplicarlo desde los estudios, desde la política, desde también el activismo. Como digo, yo aquí hablo en nombre mío, Juan Garay, aunque soy jefe de cooperación de la Unión Europea, pero esto no son, digamos, posiciones oficiales de la Unión Europea. Parten de mi análisis como profesor de ética de la equidad. Soy profesor de bioética en la Universidad de Chiapas, profesor de salud pública en la Escuela de Sanidad de Madrid y más recientemente profesor de la ELAM, que no sé si la conocéis, la Escuela Latinoamericana de Medicina en La Habana. Es un lugar mágico donde hay 110 nacionalidades, prácticamente todos los países donde hay personas que no pueden estudiar medicina son invitados a hacerlo en Cuba. Imaginaros qué ambiente de humildad y compromiso hay en esa escuela. Y la escuela, la Universidad de Santa Clara, que era donde el primer profesor invitado fue el Che. Y el último que ha sido nombrado profesor invitado soy yo. Así que imaginaros qué currículum tan peculiar tengo, ¿no? Con esa, digamos, tarjeta de presentación vengo a este encuentro para hablaros de esta ética, métrica y propuestas de bienestar global, y muy agradecido por ser parte de estos encuentros y diálogos. Me gusta mucho el intercambio de reflexiones. Bueno, vamos a hablar primero voy a presentaros unas conclusiones del último análisis que he hecho de la situación global desde el prisma de la salud y la equidad de salud de los últimos 60 años. Perdona que te interrumpa, Juan. Igual, si quieres, puedes poner la pantalla completa ahí en la parte inferior. Perfecto. Se va a ver mejor seguramente. Una idea. Ahí va. Bien ahora, ¿verdad? Perfecto ahora. Perfecto. Bueno, primero quiero deciros que la equidad es la distribución justa de la desigualdad dentro y entre las generaciones. Este dibujo, que no es mío, pero es conocido por muchos, sí que lo refleja. Fíjense que es curioso, pero la igualdad es algo muy injusto. La igualdad primero es una abstracción mental, no existe. Todos somos desiguales en cuanto salimos de nuestro lóbulo frontal, todo en la realidad es desigual.
Y las igualdades normalmente son injustas, tanto en igualdad de contribución, como en igualdad de acceso, como en igualdad de recursos. Yo pienso, bueno, la desigualdad justa es aquella en la cual cada uno contribuye según sus capacidades y recibe según sus necesidades. Esa es una sociedad justa. Seguramente hay una connotación política, pero pienso que es importante tener en cuenta que la equidad aspira a que todos disfrutemos de una aspiración colectiva a través de esas dos componentes. Contribuir y acceder según los recursos y las necesidades. Ello nos lleva a disfrutar, a tener, digamos, la satisfacción de una aspiración colectiva, al menos evitando desigualdades injustas. Lo vamos a ver a través de esta presentación. Empiezo siempre cualquier análisis desde la premisa ética. Casi siempre nos lanzamos a un análisis simplemente de datos o de oportunidad política o de análisis de prioridades. Yo creo que es muy importante empezar por premisas éticas. Y la premisa ética para mí es que en casi todo lo que hagamos, una aspiración colectiva se convierte en una obligación moral cuando es factible para todos. Y es muy interesante en salud y en economía, lo que vamos a hablar hoy, porque no existe una aspiración colectiva tan constante a lo largo de la historia y a través de las culturas como la buena salud. Es más, la respuesta más frecuente en lo que uno más desea en la vida es la salud de sus hijos. Seas taoísta o seas católico, seas musulmán o seas hindú o vengas de cualquier lugar del mundo, esa capacidad de disfrutar de nuestro, digamos, ensamblaje molecular de manera satisfactoria y contribuyendo al bien de los demás y sobre todo de los más próximos, es constante. Esa aspiración colectiva se reflejó en la constitución de la Organización Mundial de la Salud, porque fue entonces en el año 47, y ya van, pues, ¿cuántos? 65 años. ¿Cuántos años? Ahí me he columpiado, 60 y 70, casi 75 años. En aquel momento se definió la salud como un estado de bienestar físico, psíquico y social, no la mera ausencia de enfermedad, y se comprometieron los países fundadores, y en este momento son más de 193 los estados miembros de la Organización Mundial de la Salud, al artículo 1 de la Constitución de la OMS, que es contribuir al mejor nivel posible de salud para todos. Yo he sido coordinador de salud global de la Unión Europea y os aseguro que he revisado cada acuerdo internacional, cada convenio de derecho internacional, cada obligación de derecho internacional, y no hay ningún otro objetivo compartido por todos los países en salud global, nada más que la Constitución de la OMS. Hay acuerdos que no todo el mundo los ha firmado, hay iniciativas globales que no todo el mundo es parte, pero esto sí que lo ha firmado hasta el Vaticano. Todos los países que se han adherido a la OMS, que son ya 193 estados, se comprometen a este mejor nivel posible de salud para todos. Ese objetivo establece un umbral mínimo, es mejor salud posible, y limita, por lo tanto, por abajo, es decir, debajo de ese mejor nivel posible, la desigualdad injusta. Promueve, por lo tanto, la equidad en salud. Se puede decir que el objetivo de la OMS es la equidad en salud. Y ese objetivo, que es del siglo pasado, de la etapa de las posguerras, debe adecuarse y ajustarse al contexto actual, que debe implicar a la sostenibilidad ambiental y a las próximas generaciones, la equidad intergeneracional. Por eso hoy os voy a hablar de equidad sostenible en salud, que es como hablar de equidad sostenible en la humanidad, que es nuestro gran desafío pendiente. Es interesante que ese objetivo, que es el único objetivo compartido de salud global, nunca ha sido estimado. Nunca se ha definido cuál es la mejor salud posible. Sí que se ha definido la mejor salud, por ejemplo, aquellos países que tienen la menor tasa de mortalidad, y de hecho se ha utilizado como referente
para medir la carga de enfermedad y a través de eso, sobre todo el Banco Mundial en los años 90, el coste-utilidad y las prioridades en salud, la financiación, los préstamos y los ajustes estructurales, etc. Pero nunca se han identificado los países o los modelos o las comunidades que tienen un mejor nivel de salud posible para todos. Y eso lo vamos a ver en los próximos minutos. Lo que yo he intentado hacer, es una larga historia, pero también se puede resumir, es intentar ver qué países tienen una buena salud medida en esperanza de vida, y podemos hablar mucho de lo que ese indicador de referencia puede tener en limitaciones o en virtudes de ser realmente representativo de la salud. ¿Qué países tienen una esperanza de vida mayor que la media mundial? Pero esa salud, ese nivel de salud es posible, y es posible para todos. ¿Por qué? Primero porque son países económicamente replicables, y aquí hemos utilizado muchos indicadores económicos, llevamos 15 años hablando con economistas de todo tipo, pero si cogemos el Producto Interior Bruto per cápita, que es la capacidad de intercambio con tus recursos monetarios para acceder a bienes de todo tipo, bienes globales y servicios, pues los países hemos visto que serán económicamente replicables los países que tienen un PIB per cápita menor que la media mundial, si no siempre estamos corriendo detrás de algo que no es posible para todos. Y ese es uno de nuestros grandes errores en la cooperación y en los modelos de desarrollo del siglo XX y que se arrastra en el siglo XXI. Y segundo, como decía, también para todos, incluyendo las nuevas generaciones, y que ecológicamente son sostenibles, puesto respetan los límites planetarios. Básicamente yo llevo 15 años identificando países, comunidades, regiones del mundo que tienen esperanza de vida en sus muchas dimensiones, veremos ahora, mayor, es decir, mejor salud que la media, pero lo hacen humildemente o de manera eficiente con recursos menores que la media, luego pueden ser modelos replicables, y además de forma ecológicamente sostenible. Lo vamos a ver con más detalle. Además de proponer que podamos definir ese mejor nivel de salud posible y ver si alcanza a todos, es que en el año 2010 era el año en el que yo coordinaba la Política Europea de Salud Global y la presenté en la Asamblea Mundial de la Salud. En ese mismo momento, la Comisión en Determinantes Sociales de la Salud presentó su informe y la Asamblea de todos los ministros adoptó una resolución en la que todos los países del mundo se comprometían a monitorizar la equidad en salud. Así lo dice esa resolución. Y hasta el momento ningún país lo ha hecho. Solo algunos países han medido, y la OMS tiene una web y hace sus análisis, se miden desigualdades en salud en relación a ciertas variables, cómo está la mortalidad infantil, en relación a los diferentes quintiles de ingreso, cómo está la mortalidad infantil según la educación o la educación materna, se comparan unas zonas con otras, pero veremos a través de la charla lo importante que es discriminar entre igualdad y equidad, y la fuerza que tiene la equidad y, digamos, lo manipulable que es la igualdad, lo arbitrarias que pueden ser las decisiones en relación a los niveles de desigualdad, sin esa dimensión ética que tiene la equidad. Bueno, además de ser un compromiso, si definimos esos mejores niveles posibles de salud, podremos, por un ejercicio que es uno de los más sencillos que hay en estadística y en epidemiología, que es el ajuste de tasas, es decir, bueno, si tenemos esta situación en estos países, ¿cómo sería en el resto de los países? Eso nos permite ver cuáles serían las muertes, por ejemplo, esperadas, si obedecieran a esos mejores niveles de salud posible, y cuáles son las observadas. Esa diferencia se llama exceso de mortalidad en relación o carga de inequidad, y lo podemos medir en muertes o en proporción de todas las muertes que lo son por injusticia. Y con eso he ido definiendo todo un sistema, digamos, de análisis, que es la carga de equidad, y presentándole en muchos países, en muchos contextos académicos, políticos y sociales. Esta tabla indica solo los 3 estudios que he hecho hasta la fecha, que son estudios que hago cada 5 años, porque cada 5 años hay en la división de población de las Naciones Unidas
comparte datos de población y muertes por cada grupo de 5 años de edad y sexo en todos los países del mundo, hace una media de los 5 años, y la verdad son estadísticas bastante sólidas porque se basan en proyecciones de mucho tiempo, y eso me permite ver, hacer el ajuste de tasas que decía antes. Así como hasta el año 2010 tomaba como criterios esperanza de vida por encima de la media, PIB, como he dicho antes, por debajo de la media, y emisiones de carbono por debajo del nivel que nos llevaría a los 2 grados de calentamiento global por encima de los niveles preindustriales, que era lo que el Panel Internacional de Cambio Climático entonces advertía como el punto de no retorno. Esos estudios me llevaron a definir que solo había 14 países en el mundo que habían cumplido esos 3 criterios de forma constante durante esos 50 años, de 1960 al 2010. Cuando lo hice en el 2015 y además refiné los criterios, porque en el 2015 dice, bueno, vamos a poner no solo esperanza de vida, sino esperanza de vida, además esperanza de vida en hombres y además esperanza de vida de mujeres. No vaya a haber países que están discriminando a unos o a otros y están enmascarando por la media una situación de hombres y mujeres injusta, ¿no? Sin equidad. Y metimos, a través del debate con muchos economistas, otras medidas del Producto Interior Bruto para analizar cuál era la situación económica y básicamente escoger países económicamente replicables. Y por entonces, en el 2015, ya el Panel Internacional de Cambio Climático dijo que el punto de no retorno era 1.5 grados por encima del nivel preindustrial, y ajusté los datos. Y con todo ello, y además ya teníamos muchos más datos, porque se hicieron estimaciones retrospectivas de emisiones de carbono. Uy, ahora tengo un problema. A ver, ahí va. Y entonces ya solo había 7 países. Después de eso, hice un estudio, el último que he hecho, que era de los últimos 60 años, en el que ya introduje otras variables, no solo esperanza de vida, sino que estos estudios fueron criticados porque la esperanza de vida puede ser una medida cuantitativa que no refleje siempre el bienestar, pero yo pienso que es un buen proxy, o sea, que hay una correlación muy grande entre una esperanza de vida larga y una calidad de vida, pero es verdad que algunos países, sobre todo con una presión asistencial muy grande, sobre todo en los últimos años de la vida, pueden estar prolongando la vida sin aumentar mucho la calidad de vida. Eso se ha visto en la Unión Europea. Por eso metimos también el indicador de esperanza de vida saludable, aunque es un indicador que no existe en todos los países todos los años. Luego en economía también introdujimos algo muy interesante, después de las reflexiones de Piketty del capitalismo del siglo XXI, que se referían a no solo los ingresos reflejados en el gasto, en la capacidad de gasto por el Producto Interior Bruto, sino también en digamos, la riqueza acumulada, mobiliaria, financiera, inmobiliaria, que tienen las personas, ¿no? Riqueza por personas. Siempre intentando identificar modelos que son, vamos a decirles humildes o modestos, económicamente replicables. De nuevo, insisto, si siempre corremos detrás del que más tiene, nada más que generaremos frustración y destrucción. Tenemos que mirar mucho más a los modestos, que tienen una buena calidad de vida, una buena forma de vivir sin ni acaparar ni derrochar recursos, ¿no? Y luego además hice, en este caso, un análisis mucho más fino de la sostenibilidad ecológica, no solo teniendo en cuenta las emisiones de carbono per cápita, y en eso he publicado otros artículos y series temporales y análisis matemáticos que definen cuáles son las emisiones per cápita que llamamos umbral ético, por encima de las cuales, si fueran generalizadas, y eso se basa en filosofía de Platón, el mundo pues llegaría a un calentamiento global irreversible. Eso llamamos eso, umbral ético, sino que además también analizamos la biocapacidad per cápita, que es curioso, es una de las injusticias que a menudo ni pensamos, porque están como grabadas en nuestro subconsciente, que es la de las naciones.
el reparto de tierra y de recursos ecológicos por naciones en el mundo es casi la injusticia primigenia, por la cual algunas personas que nacen en algunos países tienen acceso a lo que se llama una biocapacidad en hectáreas muchísimo más grande que otros, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hubo unos señores feudales o otro tipo de jerarcas hace tiempo que con espadas y sangre pusieron las líneas en unos sitios en otros y las seguimos a pies juntillas, nos las creemos, cantamos los himnos y apoyamos a nuestro equipo de fútbol, pero es una auténtica barbaridad. Y de hecho hay una cosa muy interesante, si uno piensa profundamente en los derechos humanos universales, como el derecho a la salud, es incompatible con las fronteras. Es decir, los derechos humanos universales son incompatibles con las fronteras. Fíjense, ¿no? Bueno, y eso define la biocapacidad per cápita, por lo menos para identificar países que tienen una ecología que es replicable para todos, y algo fascinante, que es la huella ecológica per cápita. No solo las emisiones de carbono que emitimos cada uno de nosotros a la atmósfera, sino cómo usamos los recursos naturales de todo tipo, el agua, la biodiversidad, los minerales, etc. Y existe una red muy buena con la que empecé a trabajar que se llama Ecological Footprint Network, y con ellos hicimos estudios de qué países son los que tienen un uso de esa biocapacidad, una utilización de la huella ecológica por debajo de la capacidad de regeneración del planeta. Bueno, eso está reflejado en estos libros, y el tercero de ellos está online. Luego os pasaré el link de mi página web, donde está todo online. Ahora con la Universidad de Colombia lo que estamos haciendo es poner todos esos datos, que son más de 2 millones de datos, en dashboards, en mapas interactivos, en documentos por cada país, perfiles de equidad que son accesibles, interactivos, etcétera. Y eso dentro de muy poco lo vais a tener online. Está en mi página web de una manera un poco más así amateur, casera, pero dentro de poco con softwares mucho más potentes, pues os podré guiar a otros lugares donde consultar todos estos datos y análisis. Básicamente este es el resumen. Estos son los 3 análisis que he hecho, uno en el 2010, otro en el 2015, otro en el 2020, y ahí están reflejados en esos colores de líneas, y que exceso de muertes, por ese análisis que os he contado tan por encima, pero que realmente es sencillo, identificar países, y dentro de los países se pueden identificar regiones, que viven una buena vida sin acaparar recursos ni agotar los recursos de la naturaleza. Tan sencillo como eso. Y con esos países que constantemente son esa referencia, analizar por esos datos de población de Naciones Unidas, analizar cuáles son sus tasas de mortalidad por cada grupo de edad, y si eso es posible para todos, es económicamente replicable, ecológicamente sostenible, pues ver cuál es el exceso de muerte en muchos países. Sobre todo veremos aquellos que tienen bajos recursos, el exceso de muerte que es evitable, digamos, las muertes por injusticia, ¿no? Que yo considero y así defiendo que quizás es el termómetro más poderoso de injusticia global que tenemos, la carga de inequidad. Y veis que en azul está la gráfica de los primeros estudios que tenían menos criterios, en naranja los segundos, pero es muy similar, como veis, y en gris los terceros. Es curioso que en gris en 2020 solo quedaba un país que reunía todos los criterios, que es Sri Lanka. Hice análisis también de otras provincias y regiones de países grandes, las provincias, los estados de la India, las provincias de China, estados del Brasil, etc. Y ahora nos queda ese análisis subnacional para hacer mucho más sensible nuestro estudio. Pero claro, tomando solo un dato de un país, las fluctuaciones de ese país influyen en la estadística general. Y veis que entre 1995 y el año 2000, que hubo unos conflictos bélicos importantes en Sri Lanka, pues ese dato, ese bajón que veis ahí en la línea gris, lo tenemos que tomar con perspectiva de que el nivel de referencia sufrió una situación, bueno, pues excepcional. Pero quitando ese quinquenio, el resto tiene pues una constancia bastante grande, y veréis que el número de muertes por injusticia está en torno a 16, 17, 18 millones, y esto no ha variado mucho
desde los años 70 y me voy a explicar qué conclusión podemos sacar de eso. Esto es como está reflejado ese exceso de muertes según grupos de edad en el mundo, y veis que las mujeres, muevo el cursor aquí, las mujeres tienen en relación a los hombres una carga de inequidad, que aquí me he permitido hacerlo en lo que se llama carga de inequidad relativa, que es la proporción de todas las muertes que son por inequidad. Son muertes evitables, innecesarias, injustas. ¿Qué proporción de las muertes lo son? Y entonces ya podemos comparar edades, podemos comparar países, podemos comparar etapas vitales, etcétera, ¿no? Y veréis que las mujeres tienen una carga de inequidad. La carga de inequidad en general es más alta en la primera infancia, como es en general la mortalidad, y luego va bajando. Tiene una meseta en la edad reproductiva, pero esa meseta es mucho más alta en mujeres que en hombres. Es decir, las mujeres durante la edad reproductiva tienen una carga de inequidad mucho mayor que los hombres, pero también, y no solo se refiere a la mortalidad materna, quizás es menos del 5% de esa carga de mortalidad. Es que hay una injusticia flagrante que en general es importante en hombres y en mujeres, pero en específico esta es un doble filtro de desigualdad y de injusticia lo que las mujeres sufren, y en ciertas edades que antes no eran tan aparentes. Por ejemplo, la edad postreproductiva, entre los 45 y los 65-70 años, hay una muy alta, más del 40% de proporción de muertes, que lo son por injusticia en mujeres, mientras que en hombres no llega al 20%, ¿no? Eso es interesante, la distribución por edades. Aquí está la distribución en general de esa carga de inequidad. De esa carga de inequidad relativa es la proporción de muertes que lo son por injusticia en el mundo, y esto es solo con análisis nacionales. Si hacemos análisis subnacionales, pues discriminamos mucho más, aumentamos muchísimo más la sensibilidad del método, ¿no? Mi sueño es tener un mapa del mundo con municipios según esos tres criterios, ¿no? Ingresos con capacidad de acceso a bienes y servicios globales, que cada vez lo son más globalizados, y si no en poder adquisitivo, huella de carbono, que esta es nuestra gran ignorancia en el mundo, es nuestra, casi se asemeja mucho al libro, no sé, algunos lo habréis leído, el Tratado de la Ceguera de Saramago. Muy importante saber cómo estamos utilizando cada uno de nosotros la naturaleza y en colectivo en los países, y la esperanza de vida, ¿no? Si tenemos esos datos por municipios en todo el mundo, podremos tener un análisis impresionante de formas de vida que son referencia en bienestar, en equidad sostenible, y un análisis muy sensible a la carga de inequidad, tanto en países que tienen recursos suficientes como en los que no, ¿no? Que los que lo son, o en lugares que es por injusticia o ineficiencia o otras. Y veis aquí cómo esa carga relativa de inequidad, la proporción de todas las muertes que lo son por injusticia en todo el mundo, disminuyó un poco en la posguerra, en los años 60, y se estabilizó desde los años 70. Este bajón, como digo, es un artefacto de lo que pasó en Sri Lanka a final de siglo, pero ha estado en hombres, en hombres y mujeres está en azul, ha estado en torno al 35%. En la última década, en los últimos 15 años, parece que ha disminuido un poco, pero fijaros qué interesante que en mujeres siempre ha sido mayor la carga de inequidad que en hombres, y esta diferencia parece que ha ido incluso aumentando en las últimas décadas. Bien, ese es el análisis, dicho muy resumido. Imaginaros, ¿no? 15 años de estudios y 2 millones de datos, y más o menos tiene más de 1000 algoritmos, y bueno, realmente más que una pasión se ha convertido en una obsesión intelectual y moral en mi vida. Eso nos permite, ya en sí, nos permite desafiar los modelos de desarrollo imperantes, que son los modelos de los países industrializados, de los países que llamamos de ingresos altos, los modelos que siempre salen tanto en el índice de desarrollo humano, los modelos que son de aquellos países que están en el Comité de Ayuda al Desarrollo, etc. Son modelos totalmente irreplicables e insostenibles. Lo son.
y no podemos seguir corriendo detrás de ellos. Eso es lo que nos permite ver esta primera parte del análisis que os he presentado. Identificar modelos económicamente replicables y ecológicamente sostenibles. Segundo, lo que esta parte nos permite es ver cómo, comparando eso con la realidad de cada país, comparando esos modelos de referencia con la situación de cada país, podemos medir quizás el termómetro más sensible de injusticia, que es la carga de inequidad. Y ver su distribución en edades, en el sexo, en el tiempo, etc. Y una consecuencia muy importante que os quiero hablar aquí es que ese análisis nos permite identificar el umbral de dignidad, y permitirme que os lo defina. Habéis visto que hasta este momento hemos estado identificando modelos de bienestar, pero modesto, con PIB per cápita menor que la media, y que llamamos en modelos de salud replicable y sostenible. Esos países, y dentro de los países de esas regiones, todo lo que podamos discriminar por mayor de muestra de menor población. Bueno, pues eso, la media de los ingresos o de la propiedad y capacidad económica que tienen esos modelos de referencia, lo debemos llamar umbral de dignidad. Porque es por debajo de ese umbral de dignidad, ningún país ha mostrado nunca la posibilidad de esa mejor salud posible. Por lo tanto, ese umbral define qué países tienen la capacidad de aspirar al derecho a la salud y qué países no. Qué países pueden cumplir con ese objetivo global de salud, que es la mejor salud posible, todos, y qué países no. Están excluidos por su situación de marginación económica en el mundo. Esto se llama umbral de dignidad. Y quisiera que en esta charla os permita diferenciar el umbral de dignidad a otra gran falacia, como es la desigualdad, que es la pobreza. De la pobreza y del nombre de la pobreza, los ricos se vienen aprovechando desde los mecenas de la Edad Media. De hecho, se convierten hasta en sus grandes champions, llaman en un anglosajón, los grandes generosos dadores, ¿no? Sin que cambien en absoluto las circunstancias de injusticia. La pobreza la inventó la riqueza y la perpetúa la riqueza. Y definiendo el umbral de dignidad se rompe esa relación vertical de unos con otros, ¿no? Luego lo vamos a ver. Y fijaros qué diferencia, ¿no? A nivel internacional el umbral de dignidad está en torno a $10 por persona y día. Nos puede parecer muy poco para España, pero en poder adquisitivo puede que esté en $40. Hay unas diferencias entre el valor constante del poder adquisitivo y podemos hablar mucho de ello, pero ya esos $10 que nos pueden parecer poco en nuestra forma de vida en Europa, es unas 5 veces más alto, más de 5 veces más alto, que el umbral de la pobreza extrema fijado por el Banco Mundial. El Banco Mundial fijó esos dinteles, esos umbrales de pobreza, los mantuvo fijos durante 20, 30 años y medía la pobreza. Y, por supuesto, según evolucionaba el mundo, había menos pobres. Pero es que, saliendo de ese umbral de pobreza, uno todavía no tiene las condiciones para tener una vida digna, que por lo menos signifique que tiene acceso a esa mejor salud posible. Luego, quiero enfatizar esta diferencia entre dignidad y pobreza. Es igual que existe una diferencia entre equidad e igualdad, es muy importante enfatizar la diferencia entre dignidad y pobreza. Tenemos que aspirar a vida digna. Fíjense que la mitad de la población del mundo vive en países con medias de PIB per cápita inferiores a ese umbral, que es la media de los modelos de referencia saludables, replicables y sostenibles. Y teniendo en cuenta, a su vez, la injusta distribución dentro de esos países, podemos estimar que unas 2/3 partes del mundo viven con niveles de ingresos que son insuficientes para disfrutar de ese nivel de salud posible para todos. Viven excluidos del derecho a la salud. Este es el tipo de conclusiones que da el análisis de equidad en contra de los análisis de desigualdades, que o bien alimentan la prensa amarilla de la pobreza, estos son muy pobres, esta desigualdad es muy extrema, hay que hacer algo, o simplemente perpetúan al filantrocapitalismo o a los países supuestamente desarrollados a través de unas migajas que no llegan al 0,3% de pretender un mundo justo cuando realmente lo que están haciendo es perpetuar un privilegio. Bien,
existe todavía algo más provocador, que es el umbral de exceso. Fíjense que estamos hablando de algo que no solo política, económicamente, sino que incluso culturalmente en Occidente es muy difícil de entender. Así que presten atención. Por encima del PIB per cápita, de ese mejor nivel de salud posible que hemos hablado antes, por encima del umbral de dignidad, la esperanza de vida y el bienestar pueden ir mejorando según hasta un nivel de ingresos a partir del cual, esto es muy interesante, la esperanza de vida no aumenta. Esto es lo más mágico, porque hay un punto, y está bien conocido, y lo tengo hasta en vídeos, por si esta charla podemos extender a un curso más detallado. Yo pienso que este análisis y esta reflexión, por lo menos acabo de dar un curso de 3 días en la Universidad Miguel Hernández, da para hacer análisis, debates, estudios, y cada uno estudiar países y bases de datos, etcétera. Pero aún en este breve espacio de tiempo que compartimos hoy, les puedo decir que hay algo en el umbral de exceso que es impresionante, que es que, primero, a partir de cierto nivel, que es prácticamente el simétrico al otro lado de la media de recursos, simétrico al umbral de dignidad, es decir, que definen una curva de equidad, que luego vamos a ver, a partir de ese nivel no mejora la esperanza de vida. O sea, hay países que están en ese nivel de umbral de exceso, que ahora veremos, y que son los que mejor salud tienen del mundo. Y hay países que tienen hasta 5, 10, 15 veces ese nivel de recursos superior y no mejora su salud. Ese es el argumento más fuerte, es un argumento egoísta. Es que por mucho que tengas más por encima de este nivel, seas persona, seas país, seas lo que seas, no mejora tu salud, no mejora tu bienestar. Ese limitar nuestro exceso es algo que el capitalismo no entiende. ¿Entiende? Porque el capitalismo está basado en el crecimiento constante, en la competición por el crecimiento constante, en la competición por el acúmulo sin límite. Y por ahí estamos destrozando el planeta. Pero es que además existen otros dos criterios fascinantes para plantearse el umbral de exceso, que prácticamente nadie hace, ¿no? Políticamente, y desde luego ningún economista. Que es que ese umbral de exceso, por encima de ese umbral de exceso, ningún país ha sido ecológicamente sostenible, ni con la tecnología más. Y por otro lado, por encima de ese umbral de exceso, el acúmulo de recursos no permite que otros tengan lo mínimo, el umbral de dignidad. Lo decía Gandhi, ¿no? Yo sí tengo más que mi hermano y él no tiene para vivir, y para tener salud, para vivir, pues le estoy robando, ¿no? Entonces es muy interesante el umbral de dignidad versus pobreza y el umbral de exceso para definir sociedades justas. La curva de equidad, por lo tanto, estaría entre el umbral de dignidad y el umbral de exceso, y dentro de ese espectro, que ahora veremos, que es el espectro de desigualdades económicas justas, bajo curva de equidad, es posible el mejor nivel de salud y es posible el mejor nivel de para todos. Es posible que todos vivamos en equilibrio natural y es posible que además todos colaboremos hacia bienes públicos globales a través de un conocimiento en bienes públicos globales que aspire a contribuir al bienestar de todos, no a la riqueza y el acúmulo de unos pocos. Y la razón entre el umbral de dignidad y el umbral de exceso, es decir, cuántas veces más tiene el que más que el que menos, es de 1 a 7. Y eso equivaldría a un Gini, aunque hubiera una gran parte de los que ahora no tienen suficiente que estarían justo en el umbral de dignidad y no en una distribución normal, que sería 0,15. Y si fuera realmente una distribución normal simétrica de esos recursos, sería un 0,015 en relación con la media internacional de Gini, que es 0,45. O la media, eso es la media de las medias nacionales, de los Ginis nacionales, la media internacional, diferencias entre países son 0,55. O sea que tenemos, fíjense, que disminuir la desigualdad en 30 veces si queremos aspirar a una distribución normal, simétrica, aproximada a cómo son las variables en la naturaleza,
o al menos 3 veces si queremos, aunque de una forma asimétrica, vivir en curva de equidad. Y el nivel de redistribución preciso para que tengamos una equidad global equivale al más o menos el 10% del PIB mundial. O sea, actualmente la ayuda oficial al desarrollo, que solo es de algunos países, es del 0,3%, 30 veces inferior, muy parecido a las 30 veces superior que he dicho antes, el Gini. Pero además, podría hablar de eso, ¿no? Llevo 30 años dedicándome a la cooperación y podría hablar de las grandes, digamos, contradicciones que tiene esa cooperación, aparte de los niveles ínfimos en relación a las necesidades de redistribución. Y esa redistribución, el 10% PIB mundial, solo es el 20% de los recursos que acumulan aquellos que viven innecesariamente por encima del umbral de exceso. Digamos, solo un 20% del PIB superfluo, innecesario, ilógico, absurdo, incluso con términos egoístas, sería posible para aspirar a un mundo justo. Aquí se refleja esa curva ética. Ven que tenemos un nivel inferior que llamamos el umbral de déficit o el umbral de dignidad. Por debajo por debajo del umbral de dignidad que tenemos aquí, está la zona de déficit. Este umbral de dignidad lo refleja en este momento, por ejemplo, el PIB per cápita de Sri Lanka, que está en torno a unos 4.000 por año, que más o menos es 11 o algo así por día, con el cual Sri Lanka mantiene una esperanza de vida de 76 años y respeta todos los límites planetarios que hemos visto, que hemos estudiado. Por otro lado está el umbral de exceso, que reúne esos 3 criterios. Por encima de este umbral no hay ningún país, ninguna región que tenga más esperanza de vida. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué queremos tener más sin tener bienestar? Pero además tiene esos 2 efectos negativos, ¿no? El efecto de que hay una correlación altísima entre tener más y contaminar más, y segundo, que no habría suficiente para todos. Hay una responsabilidad en la zona, digamos, de exceso, hay una responsabilidad con la zona de déficit, si pensamos en un análisis ético de la desigualdad. Y, por ejemplo, hay regiones en Grecia, como Ipeiros y otras regiones del mundo, hemos analizado que con $18.000 per cápita, que creo que es parecido a la renta que tiene Canarias, pueden tener una esperanza de vida media entre hombres y mujeres de más de 80 años, o sea, más que la de Japón. ¿Por qué uno quiere más que vivir con lo justo y con un bienestar casi el máximo posible? Además de sociedades justas que queremos que respeten umbrales de dignidad y limiten umbrales de exceso, no lo digo yo, lo decía ya Platón hace 2.300 años en el libro de las leyes, dijo exactamente eso: las sociedades justas tendrán que garantizar una dignidad de todos, pero también tendrán que limitar el exceso de unos pocos. Existe la movilidad, cómo las sociedades estimulan la movilidad dentro de esta curva limitada, una desigualdad justa, con umbrales, según la contribución al bien común, no según como va imperando en nuestras sociedades la capacidad de especulación financiera o de otras cosas, ¿no? Y todo ello, sobre todo la media de este uso de recursos, tiene que estar en absoluta armonía y equilibrio con los límites planetarios. Esta es la zona de equidad. Y en la siguiente gráfica veis cómo está el mundo, cómo ha estado el mundo desde los años 60 hasta ahora, qué parte de la población ha vivido en países con PIB per cápita de zona de equidad, zona de déficit y zona de exceso. Estos son la población de los países del mundo según cómo esos países tenían estos PIB per cápita en relación a la curva de equidad. Vemos que la mitad de la población mundial vive en países, y de hecho era antes hasta más y luego bajó. Esto ha fluctuado mucho últimamente con las estadísticas de China. Este gran bajón es por China, que entró en zona de equidad, pero en los últimos años incluso ha ido subiendo la zona de déficit y vemos que la mitad de la población mundial, pero hemos dicho antes que si hacemos análisis subnacionales posiblemente llegamos a 2/3 partes de la población excluida del derecho a la salud, un 40, un 30 y tantos %, una tercera parte, vamos a decir, en zona de equidad solamente, y luego un 10-15% en zona de exceso. Pero ese 10-15% en zona de exceso acumula, y aquí está el PIB mundial, acumula el 80%, 70%, 60% de los recursos. Aquí, como
China entró en zona de equidad y son ahora 1.400 millones, aumentó un poquito la proporción de países en zona de equidad, que está en torno a 28%, pero pasa del 60% el acúmulo en países en exceso, que realmente están teniendo un daño importante al resto del mundo. Y esta es el PIB, que no llega al 10%, que disfruta el 50%, entre comillas, el 50% de la población mundial que vive en esos países con PIB por debajo del umbral de dignidad. Y luego, por último, aparte de estos conceptos de umbral de dignidad, umbral de exceso, curva de equidad, carga de inequidad, ya hemos hablado al principio, quería hablaros un sexto concepto que es el de bienes públicos globales, ¿no? La redistribución en equidad de los recursos y el límite del exceso en esos ingresos y en riqueza, que progresivamente va estando en menos manos, permite la liberación de recursos globales que debieran prioritariamente ser dirigidos a la colaboración internacional en el conocimiento, desarrollo y acceso universal y en equidad a los bienes públicos globales. En un mundo ideal deberíamos no solo tener sociedades en equidad sostenible, sino además de relación entre todas las sociedades, relación colaborativa, a conocer mejor, a avanzar en el conocimiento humano y aplicar ese conocimiento a bienes públicos globales. Hoy en día es impresionante la capacidad de utilizar la conexión internacional para colaboración global en bienes públicos globales, como por ejemplo por Open Software, Open Hardware y muchas otras formas. Pero también es enorme y va muy por delante la capacidad de colaboración para la especulación financiera, que ha ido 10, 20 años por delante en la globalización del resto de, digamos, dimensiones de la globalización. Y por lo tanto, y se ha visto en la reciente pandemia del COVID, domina la competitividad por el beneficio más que la colaboración por la justicia, ¿no? Y eso se refleja en la pandemia del SIDA, que yo viví en primera persona en África mucho tiempo. Hubo un lapso de 10 años entre el descubrimiento de las terapias efectivas y el acceso global a las mismas. Estuve muy implicado en esto, que supuso unas 20 millones de muertes. Ese retraso fueron 20 millones de muertes, mientras las multinacionales con sus patentes ganaron más de 50.000 millones. O sea que yo siempre intento decir, cada muerte injusta tiene un precio. En este caso, cada $2.000 de beneficio de esas multinacionales se basaban en la pérdida de una vida humana. Y la reciente pandemia de COVID ha vuelto a revelar un mundo dominado por las fuerzas del mercado. Ya hemos visto cómo ha funcionado el acceso a las vacunas, etcétera, ¿no? Y eso es contrario a la ética de la ciencia. Como he dicho, es muy importante siempre tener esto en mente, la equidad intergeneracional en relación a los límites planetarios. Yo he hecho varios estudios, uno es muy interesante, que lo que hace es extrapolar 30 unidades, los datos de 30 unidades geoclimáticas del mundo, en los que tenemos mortalidad con 3 decimales por grupos de edad y también temperatura con 3 decimales, entonces tenemos una correlación muy fuerte durante mucho tiempo según zonas geoclimáticas y extrapolando a cómo va la tendencia en las emisiones de carbono y lo que esperamos que vaya a ser la tendencia del aumento de temperatura en el resto del siglo. Y solo por aumento de temperatura se estima que va a haber 220 millones de muertes en exceso durante el resto del siglo XXI, sobre todo en la segunda parte del siglo, sobre todo en los mayores de 60 años entonces, y sobre todo en los países menos contaminantes. Esa es la doble perversión o injusticia del cambio climático, ¿no? Y en relación a eso hemos hecho modelos matemáticos también que definen cuál es el umbral de emisiones de CO2 per cápita, por encima del cual, si son generalizados, la temperatura media global llegaría a 1.5 grados durante este siglo. Que en la Agenda de Desarrollo Sostenible se dice, en el objetivo 13, se dice que debemos intentar no llegar al punto de no retorno durante este siglo. Bueno, pues nadie ha traducido eso en emisiones de carbono, nadie conoce sus emisiones de carbono, ningún país dice cuántas emisiones de carbono tengo yo per cápita. Y eso es casi el dato más importante, más fundamental de este desafío ético. Y nosotros lo hemos calculado y es muy próximo a 1 tonelada al año por persona, 1 tonelada métrica de CO2, que se convierte en el umbral ético.
el 90%, más del 90% de la población mundial ignora ese umbral. Cuando hablas con ministros es aún mayor la ignorancia y ignoran su propia huella de carbono. Ni saben el umbral ni saben la huella y se llenan las bocas de discursos. La huella ecológica y la biocapacidad por persona y año también permiten estimar umbrales en el uso de recursos naturales. Es muy importante este aspecto intergeneracional y yo diría que se convierte en una obligación ética a los países que no cumplan esta umbral ético, que son de nuevo todos los países llamados desarrollados, a las personas que no lo hacemos, y yo mi gran asignatura pendiente, pues estos son los viajes que hago, estoy mirando ahora a mi madre que está muy mayor y es mi única razón de venir aquí, pero ya estoy fundando una ecoaldea en Cantabria para vivir local y coherente con estas ideas. Y tenemos que respetar este umbral con una sensación de imperativo, urgente, ético, esencial. Es muy interesante y esta es la gran esperanza. Hay una sinergia enorme entre el respeto a los límites planetarios y el umbral de exceso. Es decir, si tú respetas los límites planetarios y la huella de carbono, es imposible que, porque hay una parte de la huella que es muy alta, una proporción muy alta, que tiene que ver con tu dinero, con el que ganas, con el que usas. Pero aunque no uses el dinero, aunque quieras vivir como una etcétera, haciendo zen, yoga en un árbol, con unos ingresos enormes, ya los bancos se encargan, aunque tú no los consumas, de poner tu dinero en circulación de especulación financiera y de inversiones de alta escala, que son las más destructivas ecológicamente. Luego, hay una correlación gigantesca entre estar en umbral de exceso y no ser ecológicamente sostenible. Por lo tanto, fíjense qué interesante. Si nosotros respetamos los límites de la naturaleza, casi automáticamente establecemos dinámicas de equidad económica, ecológica y social. Bien, los límites están sobrepasados, el planeta está con fiebre, con pérdida de he hecho una similitud, yo soy internista entre el planeta y un paciente. La Tierra tiene fiebre, disbacteriosis, alopecia, diabetes, acidosis, deshidratación, intoxicación, todo eso lo está provocando el ser humano. Y aquí está la sostenibilidad ecológica según zonas. Y ven que la sostenibilidad ecológica en relación a hectáreas per cápita, lo que se llama la huella ecológica, en la zona de exceso es nula. Este es el umbral que va disminuyendo porque vamos depresionando el planeta y cada vez somos más. El umbral per cápita está ahora en menos de 2 hectáreas y el uso medio de hectáreas per cápita en los países de exceso es más de 6. Y hay países de más de 20, como Estados Unidos. También pasa con la zona de equidad, porque dentro de la zona de equidad hay muchas formas no sostenibles del uso de recursos. No quiere decir que todo el que está en curva de equidad está teniendo una vida ecológicamente sostenible, económicamente replicable. Y la zona de déficit sí que es ecológicamente sostenible, pero con un precio en salud. Y aquí está lo mismo, pero referido a emisiones de carbono, ¿no? Que lo ven aquí que es también mucho más alta, en zona de exceso mucho más alta, también en zona de equidad todavía, donde existe mucho desafío en sostenibilidad ecológica. Esta es el logo de una aplicación que también he desarrollado, que se llama Footprint for Life, en español se llama Huella por la Vida, y la pueden bajar. También está en la página, también está en la página web, y pueden ver ahí cuál es su propia huella, cuál es la posibilidad de mejorarla, llevarla a umbrales éticos, y eso de P-1, carbono por debajo de 1 tonelada, ojalá que se convierta en una especie de eslogan de las nuevas generaciones que no permitan, por lo menos, que nadie sin esa ética pueda aspirar ni a representarles ni a gestionar nada de su vida pública porque no cumplen con ese mínimo criterio ético. Bueno, y por último, todo lo que hemos hablado nos permite estimar un índice de bienestar en equidad sostenible, que es el que resulta de restar a la esperanza de vida el efecto negativo que tenemos en otras personas, a través del exceso de recursos o a través de
del agotamiento de recursos humanos. Hemos calculado que si extrapolamos que realmente responsable de que otros no tengan lo suficiente, cada cierto nivel de exceso de recursos per cápita, por encima del umbral de exceso, implica una pérdida de vida de otros. Es más o menos una semana de vida perdida en personas que viven por debajo del umbral de dignidad por cada $1000 de exceso de PIB per cápita, cada año. Y 2 días de vida perdidos en la próxima generación por cada tonelada de CO2 que emitimos en exceso cada año. Y si hacemos este índice de equidad sostenible, que es la esperanza de vida al nacer, restando nuestro efecto negativo en los demás, entonces podemos concluir estos son países con un alto índice de equidad sostenible y sin embargo ninguno de ellos está entre los 10 mejores de índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano lo que prima es el PIB per cápita. Cuanto más mejor, realmente refleja el pensamiento capitalista, el crecimiento sin límite, que es más o menos la misma dinámica que el cáncer. Y así le va al planeta, ¿no? Con ese pensamiento. Fíjense cuál es el índice de desarrollo humano, que es altísimo en Noruega, en Irlanda, en todos estos países, pero cuál es su ranking en el índice de equidad sostenible. Es muy bajo, es de los peores. De hecho, cuál es su esperanza de vida neta, digamos decir, holística, la que tú disfrutas quitando lo que tú restas a los demás, ¿no? Es casi negativa en algunos de ellos. Este es el otro gran desafío. Bueno, todo esto lo tengo, como he dicho, en la página web, con cerca de 2 millones de datos. Podéis en esa página web entrar en el dashboard que se llama elegir países, compararlos con el umbral ético, con el umbral de equidad, ver cómo están ciertos criterios económicos de replicabilidad, ecológicos, de sostenibilidad, cuál es la esperanza de vida, cuál es la carga de inequidad en diferentes métricas o absoluta en millones o en proporción de muertes, carga relativa, y cuál es también el índice de equidad sostenible en relación a otros países del mundo, e incluso cuáles son sus niveles de cooperación, etc. Ahí está el Atlas de Equidad, en el que además tenemos aquí están las 20 páginas de un país, en el que podéis elegir cada país del mundo, que tiene más de 100.000 habitantes, más de 170 países, y bajaros el documento que llamo yo Perfil de Equidad, en el cual hay este análisis de su situación en la historia en cuanto a sus variables, los indicadores que de él tenemos económicos, ecológicos, de salud y de carga de inequidad. Así que veis que he trabajado bastante, por bastante pasión. Seguramente tengo muchos errores, pero creo en un mundo en equidad sostenible y creo que es muy necesario que tengamos propuestas locales, nacionales, globales, hacia otra forma de vida, que acote el acaparamiento, acote la destrucción de los recursos y apueste por la vida más local, en armonía natural, produciendo y consumiendo, sobre todo en aspectos básicos como la soberanía alimentaria y energética, lo que localmente somos capaces de producir y cambiar nuestro modelo de conocimiento, de relación y de concepto de bienestar humano. Con eso voy a intentar quitar la presentación y así volver a veros con mis ojos, a ver si es posible. ¿Cómo se hará esto ahora? Voy a necesitar ayuda, yo pienso, de Fran. En la parte superior, Juan, tienes la opción de participantes. pero te lo voy a detener yo si quieres. Ya estoy. Te lo he detenido yo. Pues eso es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias por aguantarme todo este tiempo. Esas son las ideas en las que yo creo e intento defender y debatir a nivel académico, social, político, y las que reflejan este concepto de ética, métrica, equidad y propuestas globales. Lo he hecho en muchos países, lo he hecho a nivel internacional, desde dimensiones políticas, dimensiones dialécticas, y me encantaría saber vuestra reacción, ideas, vuestros comentarios, críticas. Muchas gracias y lamento si me he extendido demasiado, es de pura pasión.
Muy bien, muchas gracias, Juan. Ha sido un gusto escucharte y reflexionar contigo sobre todas estas ideas que nos has compartido. Y bueno, tenemos actualmente, somos 37 personas que estamos conectadas. Luego también algunas personas podrán ver en diferido tu exposición, pero yo creo que les sugiero que puedan aprovechar para que podamos dialogar un poco y podamos hacer preguntas o compartir reflexiones en base un poco a la exposición que nos ha compartido también Juan Garay. Si les parece, pueden ir levantando la mano virtualmente, y vamos dando paso a cada uno de ustedes que quieran preguntar algo o hacer algún comentario respecto a lo que hemos hablado hoy. ¿Alguien se anima a romper el hielo? Bueno, Verónica Ramos, si te parece, puedes comenzar tú. Vale, gracias, gracias. Bueno, a mí no me quedó muy claro, no sé si Juan tendría manera de clarificar quizás una gráfica, algo lo del exceso, porque quisiera ver cómo eso, por lo que entendí, el índice de la esperanza de vida, dónde llega ese punto en el que ya no crece más, entonces un poco ver, no sé, me imagino yo que habrá una gráfica quizás que diga, que compare el PIB con el exceso, a partir de que, y la esperanza de vida no aumentando con el PIB, es algo de eso, lo he hecho en falta, algo en ese sentido. Pues si me permites, Verónica, muchas gracias por la pregunta. Si me permites, voy a intentar, todavía estoy compartiendo pantalla, ¿verdad, Fran? ¿O ya no estoy compartiendo pantalla? Porque hay un vídeo que tengo muy interesante que lo que analiza es una curva de relación entre el PIB o la riqueza y la esperanza de vida. Y hay un nivel a partir del cual se aplana esa curva y por mucho más que tengas, incluso algunos disminuyen, no aumenta la esperanza de vida. No tenemos mucho tiempo para buscarla y presentarte ese vídeo. En la página web tenéis esta presentación que también había alguien que lo había preguntado y todas las conferencias que he dado. Y de hecho hay un curso que puede calcularse en unas 10-15 horas y está por partes, está el curso hablado, y en la parte económica, en la definición de umbral de exceso, vienen varios vídeos. Y hay un vídeo muy interesante de todos los países del mundo de cómo han evolucionado en su esperanza de vida según cómo iba aumentando o disminuyendo su PIB per cápita, ¿no? Y no solo en ese gráfico se ve que aumenta la esperanza de vida, pero llega un momento en que entra en una zona plana, es decir, que tienes más, como dicen en Cuba, por gusto, no influye en tu bienestar, sino que hay algunos países que incluso han tenido crisis económicas y que por encima del umbral de exceso, las crisis económicas, es muy interesante, suelen producir aumento de esperanza de vida. O sea que hasta en el mismo país se ve que no hay esa correlación, incluso puede haber una correlación inversa. Pero como digo, no hay mucho tiempo para ahora buscar otras presentaciones, enseñarte vídeos. De hecho, esta página web que os cuento tiene muchos mapas interactivos en el tiempo y muchas gráficas interactivas. Y ahí están discutidas y desde luego está mi página web y Fran os puede compartir mi email para hablar bilateralmente si tenéis cualquier duda o interés específico en alguno de estos temas. Vale, gracias. Bueno, lo buscaré. Y otra cosa que también me parece que quizás hecho en falta, que creo que es importante y complementaría, de alguna manera integrarlo, sería hablar de los derechos políticos, democracia, o sea, el diálogo, participación, cómo eso no va a estar en la calidad de vida. Soy politólogo también, obviamente. Pues fíjate que yo estuve mucho tiempo intentando identificar variables de correlación con salud. El variable por ajuste multivariable más fuerte en relación con la esperanza de vida claramente es el acceso a ingresos, el acceso a recursos, porque hoy ya el 80% de los bienes y servicios del mundo están globalizados. De hecho, responden mucho más a valor constante que a poder adquisitivo local. Entonces, eso es realmente lo que más influye. Pero, buscando indicadores, por ejemplo, educación o otros, que sí que pueden ser variables que expliquen cierta selección de
comunidades, países, lugares que tienen con recursos parecidos más esperanza de vida, hay una contradicción, hay una falacia. Fíjate, la gran contradicción es China e India. En términos de derechos humanos y derechos de asociación y derechos de expresión, etcétera, etcétera, está clarísimo que India ha ido muy por delante de China, un país muy autoritario, con una restricción de libertades individuales muy alta, y partían además de una esperanza de vida muy parecida en los años 60. Y han sido modelos económicos y políticos muy, muy diferentes. Y sin embargo, eso que entre los dos son, ¿cuántos? Si son ya 2.800 millones, pues son más de una tercera parte de la población del mundo, son o indios o chinos. Y la relación entre los dos es muy curiosa, porque China tiene, de hecho, una esperanza de vida pues más de 15, casi 20 años superior a la India. Y ese gran aumento de la esperanza de vida ocurrió bajo un modelo autoritario, un capitalismo controlado curiosamente, ¿no? Y siguen siendo autoritarios, claro. Sí, por un partido comunista central. Entonces, te digo que no existe una correlación tan clara entre modelos políticos y esperanza de vida. Y hay algo que es mucho más complejo. No digo para hablar de calidad de vida, no de esperanza, sino cómo meter otro elemento que sea, que te entendí también, calidad de vida, no solo la esperanza, o sea, no en términos solo de duración en el tiempo, sino otros elementos de calidad. Pues fíjate que ahí entramos en términos muy subjetivos, porque la esperanza de vida es algo bastante cuantificable y además tenemos datos. Y existe una correlación muy grande en lo que se llama esperanza de vida saludable. Es un término también muy debatible, pero indica incluso no solo con medidas de discapacidad, sino también encuestas de calidad de vida, cómo es realmente la vida de las personas en cuanto a su disfrute personal. Pero si intentamos quitarnos nuestros criterios, nuestros conceptos, por ejemplo, occidentales, ¿no? En los que prima la libertad individual sobre la libertad colectiva o sobre los derechos colectivos, etc. O sea, el modelo occidental es un modelo teocéntrico con muchas contradicciones, sobre todo en sostenibilidad ecológica. Hemos abierto los ojos antes de ayer. Somos antropocéntricos, los más antropocéntricos de la historia de la humanidad. Y nuestro criterio de lo que es políticamente correcto y lo que no, en términos de libertades individuales versus colectivas, es algo que merece un debate, una reflexión, pero como digo, no estoy, por supuesto, haciendo ninguna apología del autoritarismo y de la restricción de libertades. Yo de hecho, soy autárquico más que anárquico y no puedo, ni siquiera entiendo las jerarquías, imagínate para entender jerarquías autoritarias, ¿no? Pero creo que no está clara la correlación entre ciertos modelos de democracia y la esperanza de vida. No existe correlación, existen ciertas tendencias, pero existe tal dispersión que la medida de correlación entre todos los países es muy baja. Sobre todo cuando hacemos una correlación ponderada que se llama por población de país, y ahí influye mucho China. Y creo que además merece un debate, ¿no? ¿Cuáles son los modelos democráticos? Lo digo mucho viviendo en Cuba. Cuba es un modelo autoritario, pero que vengan a vendernos desde Europa la democracia de partidos como algo mucho más respetuoso con las libertades individuales, esa es un tema de debate. Es un tema de debate interesante, sobre todo cuando viene de sociedades de acúmulo y de destrucción natural, ¿no? Entonces, lo dejo ahí porque eso merece un día de debate, ¿no? Pero en términos cuantitativos no se ha encontrado una correlación entre, por ejemplo, los grados de libertad que hace el Freedom House o Amnesty International. Existen muchos índices de derechos humanos, índices de libertades, etcétera, y no hay una clara correlación con esperanza de vida, que sí que la esperanza de vida tiene una correlación muy alta con la esperanza de vida saludable. Otra cosa es con la felicidad, pero el término de felicidad en sí es algo muy debatido y que también tiene muchas connotaciones culturales. Y ahí entramos en otro debate muy interesante, en que, por cierto, tampoco la felicidad responde necesariamente a ciertos niveles
a ciertos conceptos de libertades individuales versus colectivas. O sea, es un tema delicado y que en términos Ni cuantitativos... económicos tampoco parece que responda. Exactamente, sí. Vale, gracias. Les he Gracias. puesto en el chat la página a la que está haciendo referencia Juan, para que puedan, si lo desean, entrar en ella. Que, a ver, sería esta página, ¿no, Juan? A ver, la tengo. Sí, bueno, realmente sí. Realmente en esta página podéis ver ahí todos los links. Hay algunos que son más personales porque esto lo he vivido con tanta pasión. Sí, si la dejas ahí, que esto lo he reflejado en la literatura. Tengo novelas sobre estos conceptos, estas vivencias en muchos países a lo largo del tiempo, en música, en libros, artículos, en propuestas políticas, conferencias, en redes que hemos creado, en el Atlas de Equidad Global, que quizás es lo más objetivo e interesante para vosotros, vídeos, las aplicaciones como la de la huella y otras, y las presentaciones, ¿no? Pondré esta presentación a partir de mañana. Y el curso sobre ética de la equidad tiene 6 partes y cada parte son como 2 horas. Y uno puede abrir ese PowerPoint que está narrado y entonces lo puede seguir con un poco más de detalle, ¿no? Ese es el curso, sí. E incluso la primera página, si vuelves al home fan, la primera página es cómo llevar en ese, y estáis todos invitados en ese valle en Cantabria, estoy fundando, mañana voy por allí, de hecho mañana voy de madrugada, estamos intentando conformar una ecoaldea en equidad sostenible, una ecoaldea abierta, sin dinero, respetando la naturaleza, entendiendo la naturaleza, viviendo con energía limpia y cultivando nuestros alimentos, ¿no? Que creo que es una de las formas más revolucionarias de intentar restar no significa volver a las cavernas, significa vivir en equidad local y conectado globalmente con el conocimiento y contribuyendo a él. Pero perdón, esta es para que se den ideas, la pasión con la que vivo y cómo llevo esto a todas las dimensiones de mi expresión. Muy bien, tenemos otra palabra que había pedido otra compañera, Sandra Otavares. Hola, sí, muy buenas tardes. ¿Me alcanzan a escuchar? Sí, te escuchamos. Bueno, estoy muy contenta de la exposición que se ha llevado a cabo. Hay un tema que me llamó mucho la atención, pero como ya les había manifestado, yo estoy en un municipio en Colombia y me llamó la atención la exposición que se hizo sobre el umbral de acceso versus el límite y la cúmulo de límites. Raramente en Colombia hemos observado este tipo de análisis que se desarrollan aquí frente a los datos estadísticos económicos comparados con lo que tiene que ver en sí de ese nivel de aceptación que debería existir para tener una equidad en cuanto a las condiciones de vida del ser humano. A mí me gustaría mucho volver a esta presentación porque incluso parte de los trabajos que yo he desarrollado... No te escuchamos muy bien, Sandra, porque se te entrecorta. No sé si estamos entendiendo muy bien. Quizás a lo mejor si tienes alguna pregunta o algo, a lo mejor si lo puedes escribir por el chat, porque se entrecorta mucho tu conversación. Ok, perfecto. Yo ya la Ahora, dejo, entonces... no, ahora sí te escuchamos mejor. A ver, Ahora sí. No sé qué has hecho, pero has hecho algo. Sí, hice algo. Me coloqué los audífonos porque sentía que de pronto no me estaban escuchando. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahora te escuchamos. Bueno, que me ha llamado potencialmente la atención la presentación que se hizo sobre el umbral de acceso versus los ingresos. ¿Por qué? Porque yo he desarrollado análisis de desarrollo económico local, pero generalmente hacemos el análisis de Gini, el análisis en cuanto a las estadísticas de aquellos componentes necesarios para el mejoramiento de condiciones de vida, pero realmente así como hoy se hizo esa presentación sobre la curva ética de la equidad, creo que hay mucho todavía por recolectar acá en la zona local. O sea, si bien es cierto, los países sacan las exposiciones sobre los análisis estadísticos, muchas veces nosotros no estamos de acuerdo con esas realidades por cuanto son otras las que vivimos en el entorno local. Entonces creería que hoy ha sido
de gran valor para mí esta exposición porque precisamente tomaré lo poco que he podido desarrollar en mis años de experiencia como administradora pública en desarrollo económico local para reafirmar la posibilidad de hacer un estudio conforme a la presentación de hoy, porque pues tenemos datos estadísticos que no se están cruzando como deberíamos para poder hacer esta convalidación de la curva ética de la equidad para zonas como en la que yo me encuentro en este momento residenciada. Entonces, para mí es valiosísimo lo que hoy se ha expuesto y por eso hacía la anotación de pronto de que se me facilite la presentación para poder releer y profundizar en los conceptos que se expusieron el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, pues eso me produce mucha satisfacción, mucha alegría. Lo que dices, entiendo que tu nombre es Sara. Sandra. Sandra, es que no te veo en el... Sandra Otto Álvarez, ¿no? Sí, señor. Vale. Bueno, Sandra, yo además en Colombia he intentado hacer estudios subnacionales. Mira, estos estudios que he presentado son nacionales, son internacionales y las estadísticas, tú sabes que cuanto mayor es la unidad, el tamaño de cada unidad muestral, las medias confunden todo, ¿no? Es muy importante ir a lo subnacional y a la subregional. Y de hecho en Colombia, que he participado, he estado en debates y en conferencias en la Universidad del Rosario y en la Uniandes, que es una universidad privada, que no es donde me gusta a mí ir a las universidades privadas, porque de hecho son una referencia de inequidad, pero es ahí en Uniandes donde han tomado muchísimo interés precisamente en desafiar desde ahí la situación de inequidad en Colombia. Además, Colombia era uno de los países que tenían mejores indicadores en cuanto a esperanza de vida media, en cuanto a respeto ecológico y en cuanto a una renta no excesiva, pero claro, hay enormes diferencias dentro de Colombia, ¿no? Es un país con grandes desigualdades. Entonces si tú me escribes, te pudiera poner en contacto con el grupo Oscar Bernal y su grupo, que además está haciendo con Power BI este Atlas interactivo, y ellos están muy involucrados en hacer estudios de inequidad subnacional y creo que este análisis, o al menos estas ideas, permitirían identificar en Colombia municipios que tengan una esperanza de vida por encima de la media, pero que lo hagan sin acaparar recursos ni destruirlos. Esa es la clave. Y ese mapa que yo imagino en cada país de municipios que ya nos están dando claves de formas de vida que son mucho más humanas y sostenibles y éticas al fin y al cabo, y ver en relación con esas referencias cómo están los otros municipios de Colombia, ¿no? Municipios habrá que acaparan en exceso, municipios habrá que agotan la naturaleza de forma insostenible, y municipios habrá incluso que, aunque tengan suficientes recursos, que tienen más recursos que esos son municipios de referencia, pues no tienen unas formas eficientes de respetar la vida humana, ¿no? Por diferentes razones. Entonces, creo que tu trabajo, yo estoy muy involucrado en temas de desarrollo local, es muy interesante y me agrada mucho que nos podamos conocer por aquí, ponerte en contacto con este grupo y seguir avanzando en estas ideas. Fabuloso, yo le agradezco muchísimo. Yo estoy precisamente en una zona que es Valle Magdalena Medio, muy conocida por la conflictividad que se ha tenido frente a conflicto interno armado, pero también conocida por los grandes afluentes que tenemos sobre el Río Grande de la Magdalena. Es un territorio con mucha riqueza, tanto cultural como económica, pero sentimos precisamente que hay una mala distribución de la asignación de recursos. Yo he hecho estas investigaciones. Hoy en día tengo un semillero con la Universidad Popular del Cesar, que es una universidad de escasos recursos del sector público. Tengo un semillero de modos de producción y de desarrollo local, buscando también la oportunidad de analizar los modos de producción que tienen desarrollo comunitario, que no siempre van pegados con los recursos que da el Estado. Entonces, para nosotros, fabuloso ese tipo de ayudas porque podemos mejorar la forma en que debemos hacer investigación en estos campos. Muchas gracias. Gracias a ti, Sandra. Espero estar en contacto. Gracias. Muchas gracias. ¿Cuál es la vía más cómoda para ti, Juan? Si para mí, quiere contactarte.
puedes compartir mi email o puedes compartir mi WhatsApp cualquier día que sea más fácil a los compañeros, estaré encantado. Puedes crear incluso, pasa muy a menudo en los cursos, un grupo de WhatsApp en el que estemos todos y en el que compartamos información a partir de hoy, o el que quiera estar, por supuesto. Así que para mí el WhatsApp es muy útil porque lo puedo utilizar en muchos momentos cuando no estoy con wifi, estoy con datos, porque mi conectividad en Cuba no es tan buena. Y bueno, así que cualquier día estaré encantado. Genial. Pues no sé si alguien más tiene alguna pregunta que quiera trasladar a Juan, alguna reflexión respecto a la actividad de hoy. Estaba mirando la aplicación esta que nos has sugerido antes, Juan, de Sí. Footprint for Life. Ah, ya. Y nada, por si les sugiero que me la he bajado en un momento, pero la verdad es que no la conocía. Y nada, es muy interesante para medir un poco nuestra huella de carbono, para analizar un poco nuestros hábitos cotidianos en cuanto a uso de nuestro vehículo, del agua, de la energía, etcétera. Ujú. Y únicamente un pequeñito detalle para aquellos que utilicen solamente iPhone o Ya. teléfono, que no es compatible, pero bueno, hay otras similares que me imagino que darán prestaciones a lo mejor no exactamente iguales, ¿no? No sé si tú conoces Sí. alguna, Juan. No, fíjate, estoy pendiente porque todo esto es muy casero y con mis medios y en horas que el trabajo me permite, pero estoy pendiente de poner la aplicación en Apple Store. Si alguno tenéis habilidades o contactos, pues podemos hacerlo juntos. Porque en diferencia a otras aplicaciones, esta aplicación se refiere al umbral ético. Hay otras aplicaciones que dicen cuál es tu huella y piensa lo que quieras, ¿no? Este análisis de tu huella, que además está basado en dos criterios muy importantes. Tú, aunque vivas casi intentando ni respirar en el medio de Hyde Park en Londres, tú tienes una huella de carbono, porque perteneces a una comunidad que de media tiene unas emisiones para sus servicios públicos, para su forma de organización social, económica, política, militar. Entonces, es muy importante saber dónde has vivido y por otro lado, no solo cómo es tu energía, tu dieta, tu transporte, etcétera, sino cómo son tus ingresos. Fíjate que es interesante la correlación que hay entre la sostenibilidad ecológica y la equidad económica, porque según seas tus ingresos influyen muchísimo cómo es tu huella. Como he dicho, muy poca gente pone sus ingresos debajo de un ladrillo o debajo de la almohada, ¿verdad? Normalmente o los gastas o los tienes invertidos. Y si no, el banco los invierte por ti. Tranquilo, tranquila, que los activos son el 95% de los recursos económicos globales. Y esas inversiones globales cada vez más mediatizadas por los grandes gestores de activos y los grandes niveles de especulación global, contaminan. Es que el mundo está en este momento estructurado para la destrucción natural y la creación de desigualdades. Entonces, muy importante, muy importante vivir localmente con recursos modestos, compartir. Si tienes mucho, pues qué bueno, pero comparte. Y vivir de acuerdo a esa ética, ¿no? Pienso que es muy importante llevar la academia, incluso el análisis, la reflexión, los datos a propuestas políticas honestas, humildes y de transformación social, porque fijaros que a pesar de vaivenes de izquierdas y derechas y de todo lo que queráis, Europa, por ejemplo, está instalada, a pesar de todos los compromisos que podamos pintar de verde, está instalada en un modelo de no sostenibilidad ecológica, ¿no? Y de acaparamiento, salvo algunas regiones. Muy interesante el análisis que ya alguno que estéis interesados lo diga, porque yo he hecho el análisis de subregiones de Europa, ¿no? Es muy interesante ese análisis para definir modelos de vida que sí pueden ser en equidad sostenibles y no los imperantes, ¿no? Pero bueno, ese es el reto y me alegro muchísimo de estar en contacto. Frank, que es una persona maravillosa en su constancia y en su amabilidad, en su gentileza, en su compromiso, nos va a poner en contacto seguro y vamos espero que a mantenernos en contacto e identificando oportunidades, ¿no? de avanzar en propuestas de equidad sostenible. Sí, les acabo de compartir a través del enlace del Google Play
y el nombre de la aplicación, por si quieren ustedes intentar bajársela y probarla. Y bueno, la verdad es que tenemos un grupo de personas de lo más variado y gente muy interesante que se ha apuntado al curso. Hoy se han conectado unas 40 personas, pero tenemos en el curso 62 o 65, si no recuerdo mal. Y de repente, pues a lo mejor alguno de ellos pues te puede incluso orientar o tiene algún contacto, lo que sea, para lo que comentabas de intentar que la aplicación también se pueda descargar Con de mucho, Apple, ¿no? con mucho gusto. Que si Y alguno tiene esa posibilidad o esos conocimientos, pues nada, bienvenidos. ujú. Con mucho, mucho gusto. Me encantaría sí expandir estas ideas y si además va a ser, está siendo grabada la presentación y podemos llegar a más gente o ojalá poder reunirnos presencialmente en alguna oportunidad en el futuro. Será un enorme Tendremos que ir a visitarte a tu ecoaldea en el futuro. Sí, Eso, por de lo menos, momento, voy a sí, dar un salto algún día. de momento en Cuba y dentro de poco ya, Sí, más adelante, claro. hasta online me veréis con sudor y con las manos con barro. Muy bien, muy bien. Pues no sé, ¿alguien más tiene alguna pregunta o alguna reflexión? O si no, pues lo dejaríamos ya aquí. Bueno, pues aparentemente parece que no veo ninguna mano virtual levantada. Así que, bueno, pues lo dejaríamos aquí, Juan. Muchas gracias por haber compartido con nosotros todas estas reflexiones. La verdad es que estoy súper contento. Y creo que, como comentábamos antes, bueno, hay una persona que tiene una palabra aquí de última hora, Francesca Raimondi. Sí, Ah, claro, Francesca. muchísimas gracias. Hola, Sí, yo no Francesca. pertenezco. Qué bueno. Yo, sí, gracias, gracias por la palabra. Me permito solo de saludar a un compañero de trabajo. Yo ahora trabajo en buscar soluciones regionales en Europa. Yo Ah, también, y por eso sí me interesaría también ver la parte que hiciste sobre la parte regional de Europa. Ya sabes que tenemos datos a niveles casi de municipio. Yo me ocupo ahora de una región que es Cerdeña, donde tenemos lugares muy rurales, muy con utilización de recursos muy baja y en esperanzas de vida muy altas. Y entonces fascinante, Francesca. Bueno, para un quienes no poquito si conocen, eso se logra reflejar. qué bueno. Sí, bueno, Francesca, adelante, qué emoción oírte. Francesca, para el resto de los compañeros, Francesca es una compañera muy entrañable para mí en Bruselas. Es además descendiente de una familia de luchadores por los derechos y las libertades en Italia. Y juntos siempre pues tenemos mucha sintonía de ideas. Yo, Francesca, dejo Cuba ya después de 6 años en septiembre. Estaré un tiempo en Bruselas alternando con esta idea de la ecoaldea, así que seguro que nos vamos a aliar. Y además te presentaré, como no, el estudio subnacional de subregiones de Europa, en el que se demuestra que por las subunidades NUTS2 hay modelos de bienestar sin acúmulo ni destrucción natural, aunque andamos muy difícil en Europa para encontrar regiones, porque ni siquiera tenemos muchos datos de emisión de carbono per cápita o de huella ecológica per cápita en Europa, pero sí que apunta, sobre todo a través de la correlación de PIB per cápita con indicadores ecológicos, sí que apunta a ciertas regiones, muchas de ellas en el Mediterráneo, y Cerdeña es un sitio, desde luego también zonas de Grecia, algunas zonas del sur de Italia, zonas de España muchas y zonas de Castilla y León, que sí que apuntan a comunidades, a zonas de Europa con un nivel importante de bienestar sin acaparar recursos y con por lo menos una perspectiva de ser ecológicamente sostenibles mucho mayor que regiones del centro y del norte de Europa, ¿no? Que suelen aparentemente brillar por sus niveles de desarrollo, pero que en el fondo hay temas muy interesantes que debatir. Me encantará, Francesca, si me puedes abrir alguna de esas puertas
para mostrar ese estudio entre colegas en Bruselas cuando vuelva y a por lo menos abrir el debate, ¿no? Sí, claro. Y luego ya seguiremos con las charlas sobre qué hacer, porque me encantó la exposición, me encantaron los datos, pero luego es qué poder hacer, qué. Sí, por eso yo empiezo por las aplicaciones para uno mismo cambiar su forma de vida y por lo menos aumentar el nivel de conciencia de nuestro consumo y de nuestros ingresos y de muchas cosas. Y luego tener iniciativas y propuestas locales, propuestas nacionales es más difícil, pero creo que tenemos que ir hacia un mundo de equidad sostenible basado en estos criterios éticos, ¿no? De umbral de dignidad. Cuestionar el umbral de exceso, y tú sabes mejor que nadie qué difícil es hablar de exceso. Imagínate que yo he dado estas charlas en California, en Berkeley, en Massachusetts, en Washington, en sitios donde se me quedan mirando como un extraterrestre, pero ¿qué hace este hombre intentando hablar que el exceso es algo negativo, cuando es casi la base de nuestra sociedad, ¿no? Es casi como la fuente del progreso y del conocimiento y el brillo humano, ¿no? Entonces, es muy interesante, pero lo hago ya ves tú, en estos espacios que, como he dicho al principio, hablo no en nombre de la comisión, hablo en nombre de Juan como persona, pues, motivada y desde la dimensión académica del análisis de datos, ¿no? Pero yo creo que sí, que podemos hacer cosas. Yo sigo teniendo mucha esperanza en el ser humano, a pesar de todo. Gracias, Juan, y gracias también a quienes organizan y claro, yo el link lo encontré en Facebook y ya les di mi correo y también les puedo proporcionar mi número, claro. Gracias. Qué maravilla, a todos. Francesca, escucharte. Un abrazo y espero dártelo pronto Un abrazo. personal. Chao. Gracias. Muy bien, pues creo que así sí que ahora ya no hay ninguna palabra más, que solo queda esta última de Francesca. Y bueno, pues nada, Juan, muchísimas gracias. Espero que, y seguramente según lo que están comentando algunos alumnos en el chat, pues ha resultado muy, muy sugerente toda esta reflexión que hemos tenido esta tarde. Y bueno, pues quién sabe si a lo mejor la siguiente parada o el siguiente reto es que intentemos ver la viabilidad de poner en marcha alguna edición del curso sobre ética de la equidad, próximamente cuando ya estés por aquí en España o bueno, ya se vería, ¿no? Será un placer. Y nada, muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros y ya saben, cualquier cosa, cualquier pregunta se pueden contactar a través del grupo que tenemos o por correo electrónico, que estaremos siempre a su disposición. Y Juan, pues también si necesitan algo de él, le podremos contactar. Con gusto. Muchas gracias, Juan. Adiós a todos. Gracias por vuestro tiempo. Adiós. Adiós, gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Adiós.